Buen día, ¿cómo les va? Chicas, chicos. Bueno, les cuento, empezamos una nueva etapa de trabajo. Vamos a empezar a trabajar con los cuadernillos. Quienes lo tengan van a ver en la página 7, empieza a trabajar sobre los mitos. Bien, ¿qué son los mitos? Ya hemos leído algunos en años anteriores, este mismo año también. ¿Qué son los mitos? Los mitos son relatos muy antiguos que distintos pueblos, ya sean los griegos, los romanos, los celtas, los mayas, los incas, inventaban un relato tratando de buscarle una explicación a distintos fenómenos de la naturaleza y al origen del mundo en general. Entonces buscaban un modo de representar esos orígenes, esas dudas que tenían. Hoy vamos a leer un mito que se llama Dédalo e Ícaro. Se los vamos a dar al texto para que ustedes lo vean y puedan trabajar con ellos, pero los vamos a leer, si alguna y alguno les sirve, para eso estamos haciendo este video. Dice así: cuenta un antiguo mito que Dédalo era un extraordinario inventor, arquitecto y artesano. Conocía todos los secretos de la construcción de palacios, monumentos y edificios ingeniosos. Había nacido en Atenas, Grecia, y por esas cosas de la historia tuvo que escapar de su ciudad y llegó a la isla de Creta. Por ese entonces gobernaba Creta el rey Minos, un hombre poderoso que recibió entusiasmado al arquitecto y le encargó muchas obras para engrandecer la fama de la isla. Durante años, Dédalo edificó templos, talló esculturas e inventó mecanismos que maravillaron a todos los habitantes del lugar. Más tarde, formó una familia y tuvo un hijo, Ícaro, al que quería más que a nadie en el mundo. También cuenta la historia que, de pronto, apareció en la isla un terrible ser. Era un hombre de fuerza extraordinaria, pero tenía cabeza de toro y se alimentaba con carne humana. La noticia de su crueldad corrió hasta los confines de Creta y todos empezaron a llamarlo el Minotauro. También corría otro rumor, que era hijo de la reina, aunque nadie podía confirmar semejante cosa. Cualquiera fuera la razón, el rey Minos no quiso matar al monstruo, no quiso matar al Minotauro, sino que le encargó a Dédalo la construcción de un edificio. Allí lo encerrarían para que jamás pudiera escapar. Ayudado por su hijo Ícaro, Dédalo imaginó y construyó un complicado laberinto. Era un lugar enorme, lleno de pasadizos y callejones que daban 1000 vueltas y desembocaban en más pasadizos y más callejones. Parecía no tener principio ni fin y solamente el arquitecto conocía el modo de salir de allí. Cuando estuvo terminado, el rey mandó poner un carnero en la entrada. ¿Por qué ponía un carnero, un animalito? ¿Por qué lo ponía? Lo ponía como cebo para atrapar al Minotauro. El truco surtió efecto. El carnero entró en el laberinto y el monstruo se abalanzó detrás de él, perdiéndose para siempre en el interior del edificio. A partir de ese momento, los habitantes de Creta pudieron vivir tranquilos. Pero aquí no termina la historia. Un tiempo después, mataron en Atenas a uno de los hijos del rey Minos. Enfurecido, el soberano declaró la guerra a los atenienses y los derrotó. Después les impuso un castigo terrible. Cada año
7 muchachos y 7 chicas de esa ciudad debían entrar en el laberinto. ¿Para qué? El sacrificio terminaría solamente cuando alguno de ellos lograra encontrar la salida para sobrevivir. Es decir, iba a alimentar al Minotauro con 7 muchachos y 7 chicas que tenían que enviar por año como castigo. Cada año los atenienses enviaban más y más jóvenes a Creta hasta que cierta vez enviaron entre ellos a un muchacho llamado Teseo. Y por esas vueltas de la vida, la hija del rey Minos se enamoró de él. Algunos dicen que le dio un ovillo de hilo para que pudiera encontrar el camino de regreso del laberinto, luego de matar al Minotauro. Otros dicen que fue Dédalo el que le contó a la princesa los secretos para salir de allí. Al fin y al cabo, el arquitecto había nacido en Atenas y no quería que siguieran castigando de esa manera a sus propios compatriotas. Lo cierto es que Teseo logró cumplir su hazaña. Entró en el laberinto, mató al Minotauro y salió victorioso. La maldición había terminado, pero esta historia no terminó. El rey Minos tenía varias razones para estar furioso, entre ellas que los atenienses lo habían puesto en ridículo. Entonces su furia se dirigió contra Dédalo e Ícaro. Ordenó a todos sus soldados que lo buscaran y que lo vigilaran para evitar su huida. A lo largo de tantos años, Dédalo había hecho muchos amigos en Creta y uno de ellos le advirtió del peligro que corría. Por lo tanto, escapó de su casa junto con su hijo e intentó acercarse al puerto para tomar un barco. Sin embargo, el sitio estaba celosamente custodiado y muy pronto se dio cuenta de que no podrían fugarse por mar. Tenía que encontrar otra salida. Los 2 fugitivos se escondieron en los montes de la isla y el arquitecto empezó a tomar un plan. Muchas de sus ingeniosas ideas venían de la observación de la naturaleza y llegó a la conclusión de que debían escapar por el aire, igual que los pájaros. Mientras Ícaro buscaba agua y frutos para sobrevivir, Dédalo reunió con gran paciencia plumas grandes y pequeñas que las aves marinas habían dejado caer entre las rocas. También cortó muchas varillas delgadas y flexibles, trenzó cuerdas vegetales y extrajo cera de los panales de abejas silvestres. Sin que nadie los viera, por supuesto, padre e hijo construyeron los esqueletos de 2 pares de alas atando varillas con sogas. Luego fueron agregando las plumas hasta cubrir los armazones, ataron las plumas más grandes con hilo y pegaron todas las demás con la cera de abejas. Una vez que las asombrosas alas estuvieron listas, decidieron partir sin más demoras porque los soldados de Minos se acercaban peligrosamente a su escondite. Pero antes de emprender el vuelo, Dédalo aconsejó con mucha energía a su hijo y le dijo: no vueles demasiado bajo porque la espuma de las olas mojará las plumas haciéndolas inútiles. Pero tampoco vueles demasiado alto porque el calor del sol derretirá la cera, despegará las plumas y caerás al agua. Dicho esto, sujetó con firmeza un par de alas a la espalda de Ícaro e hizo que éste atara el otro par a sus propias espaldas. Treparon a una roca alta y plana, tomaron impulso y milagrosamente se elevaron, ayudados por las corrientes de aire ascendentes tan comunes en esa zona. Ícaro era mucho más joven que Dédalo, por supuesto, y muy pronto tomó la delantera impulsado por sus fuertes brazos. Y mientras iba ganando altura, se desplegó ante su vista un maravilloso horizonte de mar y cielo. El sol brillaba resplandeciente
y un viento suave acariciaba su cara. Nunca había tenido una sensación tan extraordinaria de libertad. Entonces quiso ir más y más arriba, lejos de la tierra, por sobre los pájaros, hacia el infinito que se abría ante sus ojos. Aterrado, Dédalo vio cómo su hijo se remontaba peligrosamente hasta la zona en que el calor del sol era más intenso. Le gritó que tuviera cuidado, pero el joven no lo escuchó. Y luego vio cómo el calor iba derritiendo la cera que sujetaba las plumas. Primero se desprendieron las más pequeñas y luego las más grandes. Cuando Ícaro comprendió lo que sucedía, ya era demasiado tarde. La estructura de las alas no podía soportar su peso y se desplomó en una interminable caída ante los ojos llenos de lágrimas de su padre. Cuenta la historia que más tarde Dédalo logró llegar a tierra con una inmensa tristeza y consiguió refugio en el reino de Sicilia. Desde entonces, el lugar de la tragedia se llamó Icaria, en memoria del joven que había querido alcanzar el sol.